Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada del curso Datos Genéticos Forenses vinculados a delitos contra la integridad sexual, actividad formativa del Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. Como saben, esta actividad ha dado comienzo el pasado 29 de septiembre, terminando hoy, pudiendo contar quienes no han podido asistir a la primera de las capacitaciones, con la grabación correspondiente que está disponible en nuestra página web www.reflejar.gov.ar. Para dar comienzo a la jornada de hoy, queremos aclarar algunas cuestiones técnicas, como ser que para acreditar asistencia y obtener sus certificados es necesario que completen el link que les vamos a poner en breve en el chat, y en el mismo lugar van a encontrar una propuesta de si quieren participar en un foro de preguntas o consultas que quieran hacer a los capacitadores, tanto del primer módulo como de este módulo, el que estará abierto por aproximadamente una semana a partir del día de la fecha. Muchas gracias por acompañarnos y por participar de esta actividad. Y para dar comienzo, vamos a abordar el tema del estado actual del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Para abordar este tema, hemos invitado al doctor José Pellegrino, cuyo currículum muy brevemente lo vamos a leer para dar paso a la exposición. El doctor Pellegrino es director del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, es miembro de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es diplomado en Ciencias Forenses, es médico consultor del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, es presidente del Comité de Atención Integral del Adolescente de la Asociación Médica Argentina. Bienvenido, José, muchas gracias por sumarte a esta apuesta. Te escuchamos. Buenas tardes. Tanto a la doctora Misaguar como a Alejandra Barrionuevo, las que les agradezco y que le transmitan a los miembros de la comisión directiva y también a los miembros titulares de Reflejar esta posibilidad de poder hablar con ustedes. Estuve viendo las anteriores charlas, y veo que abordaron muchos temas vinculados al registro. Así que voy a tratar de ser lo más dinámico posible, y como le digo a mis alumnos cuando doy las charlas en el Hospital de Clínica, todo lo que yo pueda decir pueden encontrarlo en cualquier libro. Lo importante es tomar la experiencia del que está hablando. Y yo voy a tratar de transmitir un poquitito la experiencia que obtuve en estos últimos 4 años durante esta gestión que estoy llevando acá en el registro. Cuando llegamos al registro, la anterior gestión había hecho una interpretación de la ley. Nosotros no compartíamos esa interpretación, por lo tanto comenzamos a hacer lo que se llamó la reestructuración del registro. Es ahí que empezamos a convocar la formación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas. También pedimos la formación de la Junta Técnica de Laboratorio en Genética Forense, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, la cual, como ustedes saben, es la junta que asesora a ese ministerio para acreditar a los laboratorios que pueden subir perfiles, pueden hacerse perfiles, pueden llegar a ser subidos al registro nacional. Algunos de ustedes, que son de tribunales, han recibido quizás en la anterior gestión, le habían dicho que tenían que enviar órdenes al registro para que tomasen las muestras genéticas. Hoy, después de compartir esto con la comisión directiva, ya está establecido que el registro nacional no toma muestras genéticas, sino que eso lo realiza los laboratorios correspondientes.
como guía, yo me puse la primera pregunta, definir qué es el registro nacional. Hay algunos que confunden el registro nacional pensando que es una base de datos genéticos. Y eso es equivocado. El registro nacional tiene dentro de su estructura la base de datos genéticos. Ahí ingresan los perfiles de aquellos que han sido condenados con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, donde en el artículo 2 de la ley nacional que regula a este registro están bien definidos en el Código Penal, y a su vez, para que tenga una lógica esta base, están incluidos todos los perfiles dubitados, es decir, aquellos que se obtienen en la escena de un crimen vinculado a un delito contra la integridad sexual, cuyo donante es desconocido. Entonces, cuando ingresa a la base, se hace un macheo y se puede lograr una identificación o no. Por otro lado, el registro... Perdón, José. Sí. Están pidiendo si puedes subir un poquito tu volumen o acercarse más. Me voy a acercar. Si es posible, gracias. Me tengo que acercar más. A ver. Ahí mejoró mucho. Ahí va. ¿Ahí me escuchan? Bueno, Probá. hago un pequeño resumen, por si no me han escuchado. Voy a tratar de definir qué es el registro, cómo hace su función registral, porque muchos confunden el registro con una base de datos genética. El registro, dentro del registro existe una base, tenemos la base de datos genéticos. Esa base ingresa los perfiles que deben provenir de un laboratorio, es decir, que no puede ingresar ningún perfil que venga de un laboratorio que no tiene el acreditación correspondiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación. Por otro lado, por otra vía, ingresa la información, la copia de la sentencia del condenado y toda la información legal. Y ahí nosotros constituimos un registro en donde, si llega a haber un impacto identificatorio positivo, es decir, una muestra dubitada, obtenida en una escena del crimen y que no saben a quién pertenece ese perfil, se impacta con un perfil de los condenados que tenemos, se le informa a la autoridad judicial de ese impacto y nosotros, además de decirle eso, le decimos quién es y dónde teóricamente está ubicado en ese momento, ya que el registro debe saber si el condenado está preso, está privado de la libertad, o el juez informarle al registro si le dio la libertad y dónde está viviendo en ese momento. Así que en el caso de impacto positivo, nosotros a la autoridad judicial le informamos inmediatamente. Después podemos ver quién informa, si es la provincia que está siguiendo la causa o el registro. Pero eso lo dejamos para más adelante. Lo importante es esto, cómo está constituida el registro. La función registral la hacemos, como les dije, con la sentencia, con la información de la sentencia, o también tiene que ingresar por parte del juzgado todos los elementos de la causa para que nosotros podamos identificar tal perfil dubitado pertenece a una causa, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires y está siendo tramitada en la Fiscalía número 38, para poder informarle al fiscal de ese impacto positivo. Ahora, como les dije, voy a tratar de ser práctico y no voy a consumir lo mínimo indispensable los minutos que tengo, en donde le voy a transmitir algo, en donde, como dice la Biblia, nadie está exento de pecado. Por lo tanto, entiendan que lo que voy a comentar ahora no es para señalar con el dedo si alguien es pecador, sino lo que me preocupa el pecado. Y la realidad del registro es que existen aproximadamente 40.000 causas de personas que potencialmente han sido condenados por causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual y sus perfiles potencialmente tendrían que estar en el registro. De esos 40.000, el registro en este momento tiene 1.500.
Además, el registro en este momento tiene perfiles de causa de investigación donde no se sabe, perfiles de ubicado, donde no se sabe quién es el responsable de ese delito, alrededor de 180 perfiles de ubicados. Bueno, esta es la triste realidad en donde, como hablaba antes con las autoridades, de tratar de ver cómo entre todos podemos mejorar este número de perfiles para que la base, para que el registro pueda ser de utilidad y cumplir con los objetivos que tiene, que ha determinado la ley, que es combatir este delito tan aberrante que afecta principalmente el grupo etario mayoritario, son la infancia, la adolescencia, mujeres jóvenes, donde, como sabemos, no solo puede llegar a hacer perder la vida de esa víctima, sino también producir lesiones en su cuerpo y también en su corazón. Yo como ginecólogo tengo la posibilidad de ver, y obstetra he visto desde la niña hasta la mujer adulta, he visto el hecho aberrante, y espero que nadie lo tenga que ver, de una niña violada, o un bebé, y he tenido la oportunidad de poder brindar, gracias a Dios me permitió poder brindar un espacio a mujeres de 60, 70 años que habían visto frustrada su vida sexual por una violación que generalmente el mayoritario es un amigo o alguien conocido del grupo y que no pudieron verbalizarlo y truncó toda su vida sexual. No vamos a dar una solución a todo esto, pero creo que vamos a ayudar si entre todos vemos la posibilidad de que ustedes, los superiores tribunales, hay términos legales que yo no manejo, les pido disculpas, si pueden comentar o instruir a los tribunales inferiores para que cuando, como dice la ley, en el momento que el juez dicta la condena y está la sentencia firme, inmediatamente le tiene que ordenar a un laboratorio, obviamente acreditado, a obtener el perfil genético e inscribirlo en el registro nacional. En la práctica tengo a veces algunos juzgados de provincia que me envían a mí la sentencia, eso es correcto, pero piden que el registro determine cuál es el laboratorio que tiene que obtener el perfil. Y esa no es función del registro, ni tampoco es potestad. Nosotros no podemos ordenarle a un laboratorio acreditado de una determinada provincia que obtenga un determinado perfil. Eso es potestad del tribunal. Hay muchas provincias que tienen sus laboratorios acreditados y todavía no están llegando los perfiles. No es necesario para que el juez ordene obtener el perfil que la provincia haya firmado un convenio con el registro. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Pero en lo inmediato, el juez, en el mismo momento que hoy, a esta hora, quizás un tribunal está dictando la sentencia de una condena, inmediatamente la ley le determina que debe ordenar la obtención del perfil. Así que quedo abierto para que después me hagan todas las preguntas que ustedes deseen. Me quedo con ese, espero que ustedes sientan también el impacto que yo sentí cuando me puse a escribir para dar la charla y vi 40.000 y hay solo 1.500 perfiles. Entonces me quiero despedir en este momento con un cuento, si me permiten, en donde existía un monje que tenía una capacidad de ser adivino, recorría distintas regiones de la población haciendo adivinanzas. Llega a un pueblo donde había un grupo de chicos muy pícaros que comentan, dicen, vamos a hacerle una broma. El jefe de Zabaleta dice, vamos a tomar un pájaro, yo lo voy a agarrar en mi mano y le voy a preguntar al monje si está vivo o está muerto. En el caso que el monje diga que está muerto, liberó al pajarito. Pero en el caso que el monje me dice que está vivo, le entrego el pajarito muerto. Bueno, llega este monje, chicos se acercan a él y dicen, ¿podemos hacer una adivinanza? Sí, ¿cómo no? Toman un pájaro, lo ponen entre las manos y le preguntan,
¿El pajarito está vivo o está muerto? Un segundo, piensen ustedes qué le respondería. El monje respondió, la respuesta está en sus manos. Muchas gracias y quedo después para las preguntas que me quieren hacer. Muchas gracias, José. Vamos a continuar con la presentación de nuestro segundo expositor de esta tarde, quien va a abordar el tema modelo de interacción entre las bases de datos provinciales y la base de datos nacional y las legislaciones provinciales. Va a estar a cargo del doctor Gustavo Martínez. Gustavo es bioquímico por la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomado en medicina legal, forense y toxicológica por la Universidad de Zaragoza, España, es especialista en genética forense por la Sociedad Argentina de Genética, es doctor en medicina, es director del Servicio de Genética Forense y Registro Provincial de Datos Genéticos de la provincia de Entre Ríos, del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. Es profesor titular de la Cátedra de Química Legal de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es profesor invitado de la especialización de Medicina Legal de la Universidad Nacional del Litoral. Es investigador asociado del Departamento de Medicina Legal, Forense y de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, España. Es miembro y expresidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense. Es miembro de la Sociedad Internacional de Genética Forense y del Grupo de Habla Española y Portuguesa de dicha sociedad. También es responsable del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es miembro de la Junta Técnica para la Acreditación de Laboratorios de Genética Forense del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y es miembro de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas de la República Argentina. Muy brevemente, estas son sus referencias. Gustavo, te escuchamos. Hola a todos. Bueno, yo voy a compartir una presentación. Gracias, Alejandra, por el espacio. Y bueno, quería saber si por lo pronto si se me escucha bien, porque por ahí en la presentación anterior se escuchó más o menos. ¿Ah? Se escucha perfecto. Se te escucha bien. Perfecto. Perdón, la molestia. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Bueno, en principio yo quiero agradecer a la UFEJUS y en particular a su Instituto de Capacitación, Reflejar, por el espacio. Estas jornadas un poco vienen a raíz de lo que mencionaba el doctor José Pellegrino en su alocución respecto de la necesidad de concientizar a los magistrados y funcionarios de todo el país en la posibilidad, primero en la necesidad de que se cumpla con la ley que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos, y por otro lado en la necesidad de contar con esos perfiles genéticos para una herramienta muy importante que son las bases de datos de perfiles genéticos para la investigación penal, que a lo largo y ancho de todo el país ya ha sido legislada en las distintas provincias y en particular se cuenta con una legislación, aunque en parte limitada, para lo que es el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual. Puntualmente, a lo largo del país se han desarrollado una serie de legislaciones y no es fácil, dado que es un país federal, que contando con esas legislaciones y contando con distintos modelos de base de datos en el país, estas interacciones de manera digamos, fácil, por así decirlo, valga la redundancia, con un registro nacional que solamente incorpora perfiles de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. A lo largo de la historia en el país se han particularmente desarrollado legislaciones de dos tipos. Algunas que apuntan a ser especies de registro de abusadores sexuales y otras que apuntan a ser
base de datos de perfiles genéticos para la investigación penal, e involucran una serie de delitos, más allá de los delitos contra la integridad sexual, e incluso incorporan la posibilidad de búsqueda de personas desaparecidas a través de búsqueda de perfiles genéticos. Yo voy a hablar un poco, la idea era tratar de dar a entender cómo podría ser un modelo de interacción entre la base de datos provincial y la base de datos nacional, al menos contar la experiencia que nosotros hemos tenido en Entre Ríos y cómo interactuamos de alguna manera con el registro nacional, pero van a tener que tener en cuenta que cada provincia tiene ya legisladas sus propias bases de datos, que muy probablemente tengan sus procedimientos internos, yo los conmino a los magistrados que puedan estar escuchando a que se pongan en contacto con las autoridades de esos registros y esas bases de datos para que de alguna manera esos registros o eventualmente algún tipo de organización dentro de cada poder judicial o de cada provincia, de estado provincial, dependiendo de cómo esté legislada su propia base de datos, pueda interactuar con el registro nacional para cumplir de alguna manera con esa demanda que hoy por hoy está teniendo el registro nacional, donde, como comentaba el doctor Pellegrino, hay más de 40.000 personas que deberían ingresar a la base de datos nacional y solamente se cuenta con 1.000 o entre 1.000 y 2.000 perfiles cargados solamente. Entonces, antes que nada, quiero agradecer de nuevo a Jufejus, la doctora Bataini particularmente, y a Reflejar a la doctora Misawa, porque particularmente han tenido la deferencia de darnos este espacio, entendiendo que esto era necesario. Por supuesto, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a través de él a la Fundación Sadowski, quien ha llevado a cabo un proyecto del cual voy a hablar un poquito, pero posteriormente la licenciada Soledad Escobar va a hablar un poco más de ese proyecto, que fue el proyecto GENIS, un proyecto muy importante para que al menos algunas provincias podamos contar con un soporte informático para sostener las bases de datos que necesitábamos implementar en cada provincia. Y bueno, y en particular el agradecimiento a mi institución, que es el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, que también me da la posibilidad de estar a cargo del registro provincial de datos genéticos en el caso de mi provincia. Bien, en el caso de la provincia de Entre Ríos, tenemos una historia respecto de la base de datos legislada, que arranca en el año 2004 con un proyecto de ley. Este proyecto de ley quizás es muy diferente. A ver, la diferencia entre este proyecto de ley y otros proyectos de ley que se han dado en el país es que este surge a iniciativa del propio Superior Tribunal de Justicia de la provincia, entendiendo que esto era una herramienta necesaria para la investigación penal. Y se presenta ese proyecto allá por el año 2004 en la legislatura de la provincia y demora unos años, como verán, en salir aprobado ese proyecto de ley, que se traduce en la ley número 10.016 en el año 2010. 2 años después, eso se emite un decreto reglamentario, el número 4.273, sobre esa ley 10.016, y a partir de ahí ese decreto reglamentario establecía que había que crear un plan operativo de implementación de ese registro en la provincia. Ese plan operativo se emite, digamos, en el año 2013, donde se establece la funcionalidad del registro, los cargos, bueno, una serie de cuestiones, pero nos encontramos, ya vamos a ver, que en el año 2013 no contábamos con un software que nos permitiera montar la base de datos. Ya voy a hablar un poquito por qué pasaba en ese momento, pero bueno, hasta que pudimos, para contar con ese software, sabíamos en ese momento que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la Fundación Sadowski y en conjunto con la Sociedad Argentina de Genética Forense, se estaba trabajando en el desarrollo de un software que a la postre se denominaría GENIS, para montar esas bases de datos en el país. Entendiendo eso, el Superior Tribunal de Justicia firma un convenio para incluso ser parte de la validación de ese software con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. En ese momento, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia
la doctora Claudia Misahuac firmó un convenio con el doctor Barañado, en ese momento que era ministro de Ciencia y Tecnología, en ese sentido el registro de datos genéticos de la provincia de Entre Ríos formó parte de las validaciones que se hicieron sobre ese soporte informático, con lo cual para nosotros fue muy beneficioso, porque pudimos no solo aprender de todo el desarrollo de este software, sino participar activamente en las especificaciones técnicas que debería tener y que tuvo en definitiva. Allá por el año 2016 se culmina con el proyecto GENIS, al menos se culminan con las validaciones que nosotros considerábamos pertinentes para poner en práctica, en funciones la base de datos provincial, y ya para el 2017 el Superior Tribunal habilita la incorporación de perfiles y inaugura de alguna manera operativamente el Registro Provincial de Datos Genéticos y emite un manual de procedimientos administrativos. Y ese manual de procedimientos administrativos lo que ordena de alguna manera es cómo las autoridades jurisdiccionales pueden incorporar o solicitar la incorporación de perfiles genéticos al Registro Provincial de Datos Genéticos. Para elevar perfiles a la base de datos nacional hay una serie de requisitos, uno de ellos particularmente establecido por decreto de la ley nacional, por el decreto reglamentario efectivamente, requiere de que los laboratorios que van a levantar perfiles genéticos al registro nacional estén acreditados por una junta que se denomina Junta Técnica de Laboratorio de Genética Forense, que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el año 2021 se acreditó por esa junta al laboratorio del Servicio de Genética Forense en nuestra provincia, y a partir de ahí se firmó un convenio en el año 2022, en realidad un acta complementaria a un convenio marco que ya existía entre el Superior Tribunal de Justicia y el Ministerio de Justicia de la Nación para elevar datos al Registro Nacional de Datos Genéticos de acuerdo a la ley 26.879. Por tanto, a partir del año 2022, nuestro organismo comenzó a elevar datos al Registro Nacional. Ahora bien, particularmente, voy a hablar un poquito de por qué nosotros en el año 2013 nos vimos impedidos de alguna manera en poder poner a punto o poner en funciones el Registro Provincial de Datos Genéticos. En principio, en aquel momento no existía o no contábamos con un software para montar la base de datos de perfiles genéticos. Lo que existía, o las alternativas que teníamos, eran hacer un software de alguna manera, ya sea in-house, o sea, en el Poder Judicial de Entre Ríos, y que sirva para nosotros absolutamente, o comprar una herramienta comercial que existen en el mercado, pero que son extremadamente caras, y uno eventualmente después para esas actualizaciones tiene que ir desembolsando montos de dinero que, como son herramientas de origen de empresas internacionales, probablemente incluso no radicadas en el país, eso genera, como ya sabemos, a los poderes judiciales una serie de complicaciones para poder adquirir o, digamos, mantener esas herramientas informáticas, o eventualmente adquirir gratuitamente alguna herramienta informática que se haya desarrollado en algún país extranjero. Particularmente esa opción, la última, es la que provee el FBI a través de su software, que es el CODIS, que está instalado en muchos países. Pero ¿qué pasaba? En el año 2013, cuando nosotros averiguamos la posibilidad de obtener el CODIS como soporte informático, la única provincia que en ese momento había firmado un convenio con el FBI era la provincia de Córdoba. Particularmente cuando nosotros averiguamos si se podía firmar un convenio para obtener esa herramienta informática, se nos comentó que el FBI no firmaba más convenios con provincias, sino que firmaba convenios con países. Entonces, o al menos eso es lo que nos transmitieron a nosotros, y eso nos generó la imposibilidad de alguna manera de contar con el CODIS en ese momento. Para esa altura, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, Fundación Sadowski y Sociedad Argentina de Genética Forense habían ya comenzado a trabajar sobre la idea de un soporte informático que, como bien dije, se llamaría GENIS. Entonces se decidió y se optó por
participar activamente de ese desarrollo para poder obtener ese soporte informático y montar nuestra base de datos con ese soporte informático. Con la prerrogativa de que las características que se le iban a solicitar a ese tipo de software era que se garantice la seguridad informática, ya que en la ley, en Entre Ríos, la ley 2016 establece que la base de datos tiene que estar inscripto en el registro de base de datos que tienen datos sensibles, que ese registro se encuentra en el Ministerio de Justicia de la Nación, y por tanto se deben garantizar que los datos estén seguros, no puedan ser accedidos por terceros. Por tanto, eso era una prerrogativa importante para que el software tenga esas garantías. Que se puedan disociar los datos genéticos de los metadatos. Cuando hablamos de metadatos hablamos de datos filiatorios de la persona a la cual pertenece ese perfil genético, que posea cálculos estadísticos para hacer informes periciales con eso, cuando hay que elaborar algún informe de compatibilidad entre perfiles genéticos, que tenga soporte para búsquedas familiares. Esto es importante porque nuestra legislación prevé que se busquen personas desaparecidas a través de perfiles genéticos. MPI y DBI hacen referencia a personas desaparecidas, en el caso de MPI, por sus siglas en inglés, y DBI a personas involucradas en desastres masivos o víctimas de desastres. Después, la capacidad que tuviera el software, que pudiera tener la capacidad del software de escalar estos datos a otros registros, por ejemplo, desde nuestro registro a un registro nacional, que tuviera un soporte técnico inmediato. No hay que olvidar que las bases de datos tienen que estar funcionando todo el tiempo, y cuando se cae la base de datos por algún motivo, un servidor o hay algún problema de algún tipo, esto tiene que tener un soporte inmediato y que tenga versatilidad para la inclusión de mejoras, es decir, que uno pueda contar con un soporte para decir, bueno, por ejemplo, nosotros necesitaríamos que esto tenga una especificidad adicional porque tenemos un problema con tal cosa, y poder contarlo de alguna manera de forma inmediata. Entonces, nos convenció la idea del desarrollo nacional, y de alguna manera el Superior Tribunal de Justicia lo entendió en ese sentido y firmó un convenio para participar activamente de ese proyecto. Posteriormente, antes de poner a punto la base de datos en la provincia, hicimos una validación bastante exhaustiva de alguna manera, y esos resultados de validación se pusieron a disposición de la comunidad científica en diversas jornadas, como en el año 2017, en la jornada de la Sociedad Argentina de Genética Forense que se hicieron en Río Negro. También se pusieron a disposición en el Simposio Internacional de Identificación Humana en el año 2019, desarrollado en California, y se publicaron todos los algoritmos que trae ese software en una revista científica de carácter internacional, que es el Forensic Science International Reports, en el cual se puso a disposición también, digamos, los algoritmos de búsqueda y cómo trabaja ese software, y bueno, de alguna manera para que sea evaluado y valorado por la comunidad científica. Es interesante reconocer que todos los años la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses emite una guía que se llama Base de Datos de ADN, administración, o sea, es una revisión de la administración de las bases de datos de ADN en Europa y recomendaciones para el uso de estas bases de datos. A nivel internacional, esta es una guía muy importante para todos los que trabajamos en genética forense, porque ahí están las recomendaciones anuales que hace este grupo de trabajo europeo, que es muy reconocido científicamente, y en dichas recomendaciones se menciona ya el software GENIS como un soporte informático, digamos, de bases de datos que se provee incluso a través del Estado Nacional de forma gratuita a aquellos laboratorios que quieran tenerlo a nivel mundial, con el objeto, obviamente, de que sea evaluado, valorado, y de alguna manera el uso de ese software nos permita un crecimiento continuo, digamos, y un feedback de los usuarios para que eso pueda ir creciendo y mejorando. Bien, eso en cuanto al software. Ahora bien, en cuanto a la ley en Entre Ríos,
establece de alguna manera que este registro de datos genéticos funcione en el Superior Tribunal de Justicia, tenga una dirección compartida con el laboratorio, que el laboratorio se denomina Servicio de Genética Forense, e incluye perfiles genéticos de condenados, imputados, víctimas, condenados e imputados de por diversos delitos, obviamente generalmente delitos de gravedad, evidencias forenses con autor desconocido, restos humanos no identificados, familiares de personas desaparecidas, y el decreto a la vez agrega a aquellas personas involucradas en la investigación penal. Bien, establece que la caducidad del dato, y esto puede ser un problema a futuro, que probablemente tenga que ser, por este tema y por algunos otros también, se han planteado una serie digamos, de posibles modificaciones a distintas legislaciones, y en algún momento vamos a tener que tener una coordinación general a nivel nacional de cuánto tiempo tienen que estar esos datos en los registros, porque las distintas leyes a nivel provincial y la nacional establecen distintos tiempos para que permanezcan estos datos en la base de datos. En el caso de la provincia de Entre Ríos, los datos caducan o deben caducar después de transcurrido 10 años de la extinción de la condena, y esto es conforme al artículo 52, inciso 2 del Código Procesal Penal de la Nación, que estimo yo que es el Registro Nacional de Residencia. Está de acuerdo a esa valoración. En el caso de eso, en el caso de los condenados. En el caso de los imputados, si bien la base, el registro permite, o sea, la ley permite la incorporación de imputados, la incorporación de imputados es un poco más compleja, la tiene que solicitar un fiscal con, digamos, autorización del juez de garantía y con vista de la defensa, o sea que tiene que estar justificada la incorporación del imputado. Esto lo menciono porque esto no procede así en distintas legislaciones. Recuerdo en este momento la de Mendoza, en la cual el imputado, digamos, no requiere un dicto del juez de garantías, al menos, que yo entienda, y por tanto esa base de datos tiene muchos imputados cargados digamos, en su registro, y particularmente en el caso del registro de Entre Ríos no hay ningún imputado prácticamente que se haya pedido cargarse en el registro. Entonces eso, digamos, por ahí aumenta mucho el tamaño de la base de datos, porque si no hay restricciones para que ingresen cualquier imputado por cualquier delito a la base de datos, y bueno, probablemente siempre vamos a tener en cuenta que a mayor cantidad de gente en una base de datos, mayor posibilidad de encontrar un perfil compatible, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser motivo de una revisión de las legislaciones o no, o puede ser motivo de que se conserve así por una cuestión de garantía. De cualquier manera, interesante sería ver que esto se discuta a nivel jurídico para que las legislaciones a nivel nacional tengan más o menos la misma idea, ¿no? de cómo tienen que ser. En el caso de las evidencias, la caducidad se da de acuerdo a la prescripción de la acción penal respecto de los delitos cometidos, y debe ser ordenada eventualmente la baja, digamos, ya sea por la Fiscalía o en el caso de las evidencias, quien tiene que ordenar la incorporación es el fiscal que instruye digamos, en la causa. Y en el caso de las víctimas, el patrón genético debe ser eliminado una vez alcanzado el objetivo para el cual fue necesario su análisis y comparación. Cuando incorporamos una víctima a la base de datos, y se incorpora cuando tenemos un perfil genético en la evidencia, que es una mezcla de perfiles genéticos entre la víctima de la causa y alguna persona que no tenemos identificada. Entonces es importante en esos casos contar con el perfil de la víctima para poder descartarlo y para que la búsqueda sea más efectiva. Bien, la ley también permite el establecimiento de convenios, y de hecho se hizo un convenio con el Registro Nacional, permite que el director del registro establezca estos convenios. Esos convenios se pueden establecer con organismos provinciales, nacionales o internacionales. Y también establece que haya un código de acceso único para cada perfil y que la búsqueda de los perfiles genéticos se haga sin sesgo, es decir, que debe haber una disociación entre los datos. Esto es algo común en todas las legislaciones,
o al menos en casi todas las legislaciones, pero tiene que haber una disociación entre los datos genéticos y los datos filiatorios o identificatorios del individuo al cual corresponde ese dato genético. Esa decodificación de a quién pertenece ese perfil genético se hace posterior a que exista un impacto identificatorio positivo. Bien, ¿cómo funciona esto en Entre Ríos? Bueno, como les dije, hay una dirección compartida entre el Registro Provincial de Datos Genéticos y el Servicio de Genética Forense, pero cada uno de estos organismos funciona por separado, de manera tal que, el Registro Provincial de Datos Genéticos tiene su propia secretaría y archivo. Hay un organismo de gestión de calidad que se encarga de auditar ambas reparticiones. Hay una Secretaría General de Dirección y bueno, este es un poco el organigrama que tenemos en la provincia. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que si bien a nivel nacional existen en el Registro Nacional de Datos Genéticos categorías de de condenados y categorías de evidencia forense, que en el registro provincial tenemos otras categorías adicionales, por ejemplo, la de imputado, la de víctima, la de familiar e individuo desaparecido, la de restos humanos no identificados, personal involucrado en la investigación. Cada una de esas personas o muestras biológicas que tienen que ingresar a la base de datos van a tener una autoridad jurisdiccional que va a ser el que ordene esa incorporación, y va a haber una instancia en la cual eso se puede solicitar, cada una de esas solicitudes de incorporación van a tener un formulario específico. Todo eso está establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos. Y esas categorías van a ser comparadas no con cualquier cosa, sino que tienen un límite para su comparación. Es decir, las muestras de referencia de imputados y condenados se van a comparar contra ellas mismas, en definitiva, para ver si ya no tenemos ese individuo cargado en la base de datos, que puede estar incluso con otro alias, con otro nombre, o puede ser, que se haya duplicado porque haya sido incorporado por otro delito. También, y se va a comparar obviamente con la categoría evidencia forense para buscar compatibilidad. La categoría de víctima se va a comparar también con su propia referencia, que es la víctima, para descartar que ya no se encuentre. Y esa categoría víctima va a estar asociada a una evidencia forense que tiene per se ya su perfil genético. Y bueno, obviamente todas las categorías van uno configura el software para que esas categorías se comparen con una categoría específica que desea que se compare. Por supuesto, uno va a cargar, en el caso de la familiar individuo desaparecido o resto humano no identificado, particularmente tanto víctima como familiar individuo desaparecido no van a poder compararse con evidencia forense, porque eso no sería jurídicamente correcto, digamos, porque la ley no lo permite. Lo único que se permite es que se comparen imputados o condenados eventualmente. Entonces eso tiene que estar bien regulado en cómo el software compara a nivel de las distintas categorías. Bien, particularmente, bueno, ese es el sitio web donde se puede descargar nuestro manual de procedimientos administrativos, pero básicamente ahí van a encontrar una serie de formularios. Esto va para los magistrados que les toque eventualmente solicitar algo en Entre Ríos, pero hay, digamos, formularios para imputados, para condenados, para evidencias forenses, víctimas, familiares desaparecidos y individuos no identificados, es decir, perfiles obtenidos de restos humanos no identificados. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia del funcionamiento del Registro Provincial de Datos Genéticos en Entre Ríos? Particularmente, lo que ha pasado es que tenemos muy pocos perfiles cargados. Esto tiene que ver con que en un principio, primero eventualmente pareciera, y por eso un poco este tipo de jornadas, como un desconocimiento de los encargados de juzgar y de condenar, de que,
existe esta herramienta y la forma de que funcione esta herramienta para la investigación penal y es que haya la mayor cantidad de individuos cargados en la base de datos. Hacia el año 2017, cuando arrancó, teníamos muy pocos pedidos, posteriormente empezó a crecer a lo largo del tiempo. Hacia el 2022 contamos con 333 solicitudes. ¿Cuándo se empezó a aumentar la cantidad de solicitudes? A partir de que se firmó el convenio con el Registro Nacional, ya que el convenio con el Registro Nacional obliga a que los condenados por abuso sexual, digamos, carguen sus perfiles genéticos en la base de datos nacional. Entonces, de alguna manera, agilizó el proceso en la provincia de Entre Ríos para que se carguen los datos, primero en la base de datos provincial y de ahí se han elevado a la base de datos nacional. La realidad es que para el 2022 nosotros ya teníamos una demanda del Registro Nacional de 1.629 individuos que debían ser cargados. Con lo cual estamos trabajando ya a partir de este año muy activamente, digamos, con una concientización respecto de las distintas cámaras, digamos, tribunales de juicio que condenan para que esto se agilice. Obviamente que esto requiere, digamos, una cantidad de recursos que obviamente tampoco están contemplados en, digamos, los distintos presupuestos de los distintos laboratorios a nivel nacional de las distintas provincias. Y bueno, y sabemos que por ahí tenemos que ir un poco más, o sea, esto puede ser una limitante al momento de tener que trabajar con mucha demanda o con mucha cantidad de muestras que supera por ahí la casuística que los laboratorios tienen anualmente. Eso puede ser una limitante también al momento de tener que agilizar la cantidad de perfiles que, digamos, que los laboratorios pueden procesar por mes o por año. Ahora bien, ¿cómo hacemos particularmente para subir estos perfiles o cómo interactuamos con el Registro Nacional? Y esto yo lo quería mencionar porque, bueno, ya en la presentación anterior, Alejandra Guinudini, responsable del Laboratorio de Genética Forense del Ministerio Público Fiscal de Salta, ella mencionó cómo interactúan ellos con el Registro Nacional y cómo ellos armaron una base de datos con separación entre lo que son perfiles genéticos y datos filiatorios entre dos instituciones. Ellos trabajan con los perfiles genéticos, suben perfiles genéticos al Registro Nacional y hay otro organismo que eleva los datos filiatorios, que es el que contiene los datos filiatorios. Particularmente nosotros tenemos toda esa información, la información genética y los datos filiatorios. ¿Cómo trabajamos? Bueno, en principio hay un tribunal que emite, el que emite la condena, tiene que ordenar la incorporación del perfil de ese condenado primero al Registro Provincial de Datos Genéticos y al Registro Nacional de Datos Genéticos. Y en ese formulario tildan, van a ver ahí un formulario que dice, por el presente se solicita el ingreso del perfil genético del condenado al Registro Provincial. Y a la vez abajo van a ver, se solicita a su vez que el perfil genético del condenado sea elevado al Registro Nacional de Datos Genéticos. Entonces, dependiendo del delito de que se trate, si ese delito amerita, si es un delito contra la integridad sexual, debería ir ya tildado en la segunda casilla, porque obviamente ese perfil genético tiene que ser incorporado al Registro Nacional. Ese juzgado lo que va a hacer es remitir un oficio y solicitar un turno de extracción de muestra al laboratorio a través de una página web que tenemos que gestiona todos los turnos para extracción de muestras biológicas para todos los individuos que se van a someter a un estudio de ADN, y el Servicio de Genética Forense va a otorgar ese turno y se va a seguir con el protocolo que habitualmente tiene el laboratorio de ADN. ¿Qué se hace cuando llega ese individuo? Bueno, se labra un acta, esa acta tiene todos los datos, se toman los datos biométricos en forma digital, obviamente esos datos quedan disponibles en forma digital, pero lo importante del acta es que el individuo que se va a incorporar al registro presta un consentimiento, o sea, se le lee un consentimiento, se le informa, y esa persona debe consentir la toma de la muestra.
Si esa persona no consiente la toma de la muestra, bueno, hay que dar parte al tribunal actuante para ver si esa muestra se tiene que tomar de manera compulsiva o no. Pero bueno, ese consentimiento dice básicamente que la persona que firma accede a que se le tome una muestra biológica, que de ella se obtengan perfiles genéticos con el objetivo de ser comparado con otros perfiles genéticos en el marco de la prueba pericial solicitada en la causa, y además de ser requerido por la autoridad judicial, acepta que dichos perfiles se incorporen al registro provincial por la ley tanto y eventualmente al registro nacional por la ley tanto, permitiendo incluso que la información genética pueda ser utilizada en forma anónima con fines de investigación estadística poblacional. Eso último es importante porque los laboratorios de genética forense de todo el país hacen sus propias bases de datos de frecuencias alélicas para obtener posteriormente cuál es la probabilidad con la cual un perfil genético puede existir en la población. Y son necesarias esas frecuencias alélicas poblacionales para los cálculos estadísticos que posteriormente se hacen en los estudios de ADN. Entonces se le informa a la persona que en forma anónima ese perfil genético va a ser utilizado de alguna manera para establecer frecuencias alélicas poblacionales. Si no, no podríamos utilizar ese perfil genético con fines de investigación, digamos, científica de alguna manera. Se hace también una ficha de ingreso en la cual, como verán aquí al costado, a la derecha, tenemos la foto del individuo, su firma digitalizada, el reverso y el anverso del documento del DNI y todas sus huellas dactilares, que se toman de manera digital. Y bueno, y con esas dos fichas nosotros ya, digamos, tenemos como un registro propio, digamos, del individuo, de ser necesario cuando haya un match, así como está esa ficha, se informa, se da una copia de esa ficha al fiscal que está haciendo la investigación para que, digamos, proceda a ampliar la investigación penal en la cual está interviniendo. Y bueno, y de alguna manera, bueno, contamos con esa información. Particularmente, acá voy a mencionar algo que estuvo comentando en la primera presentación que vieron en la clase anterior, del doctor Malarino, donde él mencionaba, digamos, cómo eran los perfiles genéticos. Y él hablaba de 15 marcadores polimórficos del tipo microsatélites, etc. Bueno, respecto de la incorporación de perfiles en una base de datos, hay que tener en cuenta, primero, que la Junta Técnica, o sea, que el decreto, perdón, reglamentario 522 de la Ley Nacional 26.879, que es la que crea el Registro Nacional de Datos Genéticos, establece que, digamos, la Junta Técnica del Laboratorio de Genética Forense debe llevar a cabo los procesos de acreditación del laboratorio y aparte dice que debe determinar el mínimo de marcadores polimórficos, es decir, estos sistemas de microsatélites con los cuales conformamos los perfiles genéticos, de acuerdo a criterios científicamente consensuados a nivel internacional y que otorguen un alto poder de discriminación. Bueno, la Junta Técnica trabajó activamente en eso y estableció un documento que digamos, establece de alguna manera requisitos de calidad para el ingreso de perfiles genéticos a la base de datos del Registro Nacional de Datos Genéticos. Eso se hizo el año pasado, y ese documento estableció y definió el número y tipo de marcadores polimórficos para la conformación de los perfiles genéticos en personas de referencia y en muestras forenses, digamos, en perfiles de evidencia forense que deberían ingresar a la base de datos. Es decir, define de alguna manera los criterios de calidad y para la aceptabilidad de esos perfiles. Teniendo en cuenta, como recomendación, que la valoración de aceptabilidad debe ser realizada por un experto en genética forense al momento de que se realice una pericia. Y esto lo menciono porque es muy importante, porque por ahí nos llegan a nosotros pedidos de incorporación a la base de datos provincial con perfiles genéticos que vienen de otras provincias. ¿Cuál es el problema?
que muchas veces nos mandan una tablita con números, como mencionaba el doctor Malarino, y nosotros desconocemos cómo está hecho o qué calidad tiene ese perfil genético. Muchas veces intuimos que ahí en ese perfil genético puede haber una mezcla, muchas veces no viene todo el perfil genético completo, o sea que la mezcla es una mezcla con una calidad deficiente o parcial. Entonces, esos criterios de calidad para la incorporación, o sea, este documento lo que establece de alguna manera es una norma de referencia para que los peritos que trabajan todos los días en los casos de rutina puedan, de alguna manera, en base a esos criterios, definirle al fiscal, eventualmente, que está llevando a cabo la investigación, o a la autoridad judicial competente, definirle si ese perfil genético que se está obteniendo ahí, en esa pericia genética, que a la vez no es compatible con un imputado en la causa, o no tiene a quién imputar, o no tiene sospechoso en la causa, y no hay compatibilidad con nadie, que para ser elevado a un registro nacional o a un registro provincial, tenga en cuenta que cumple con esos requisitos de calidad que exige de alguna manera mínimamente ese documento establecido por la Junta Técnica. ¿Por qué? Porque ese perito es el que está capacitado para resolver si cumple o no cumple con esos requisitos. Y es muy difícil que otro perito o un director de un laboratorio, de un registro de datos genéticos, pueda, sin haber visto cómo digamos, las condiciones en las cuales se hizo esa pericia, si esos requisitos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Entonces, de alguna manera lo que se recomienda, y esto a nivel nacional, es que las pericias, cuando existe la posibilidad de que un perfil genético pueda ser elevado a un registro provincial o a un registro nacional, exista en las pericias una recomendación hacia el fiscal como diciendo este perfil genético es apto y cumple con los requisitos establecidos en el documento tanto de la Junta Técnica de Laboratorio para poder ser elevado a un registro provincial o al registro nacional de datos genéticos, eventualmente. Entonces, ese perito se hace responsable de ese perfil genético porque cuando ese perfil genético haga match con algún individuo, el que tiene que confirmar de alguna manera e informar ese match es el perito que dio origen a ese perfil genético. Entonces, ¿qué pasa también respecto de lo que mencionaba el doctor Malarino en su primera presentación del tipo de sistemas polimórficos y la cantidad de sistemas polimórficos que deben contener ese perfil genético? Bueno, la Junta Técnica estableció, o sea, aquí lo que ven aquí al costado, a la izquierda, es particularmente los estándares que llevan algunas instituciones, por ejemplo el CODIS, aquí hablando del FBI, van a ver que tienen reglamentado que deben incorporar 20 marcadores, más amelogenina, que es un marcador de sexo, y eventualmente permite también el software actualmente la incorporación de otro marcador más, que es el SE33. El estándar europeo van a ver que tiene marcadores similares, pero son un poco menos. Eso es a través de lo que se denomina el Tratado de Prüm. Más allá de que los distintos países puedan trabajar con más marcadores que esto, ese es el estándar mínimo que se exige, que tiene que ser analizado en los perfiles genéticos. Y el estándar ISOL es el estándar de Interpol, que actualmente tiene más marcadores adicionales, pero como verán, en el CODIS están contemplados prácticamente el set estándar de los otros organismos. Entonces la Junta Técnica de Laboratorios estableció que se trabaje con los 20 marcadores del código ampliado, lo cual ya viene hoy por hoy y todos lo hacen de rutina en cualquier tipo de pericia genética, porque vienen incorporados a todos los kits comerciales que prácticamente se utilizan de rutina en los laboratorios forenses. Entonces ya no son 15 marcadores, como mencionaba el doctor Malarino en su primera presentación, sino que se trabaja prácticamente con 20 marcadores o más, porque los kits vienen así, en cualquier tipo de pericia de este tipo. Bien, a la vez, una cuestión muy importante a tener en cuenta es que primero que los kits comerciales contemplan todos estos marcadores y que existe disponibilidad de tablas de frecuencias aléricas a nivel de la población argentina en distintas subpoblaciones para todo este tipo de marcadores, están publicadas, entonces particularmente se puede trabajar con esto a nivel nacional.
¿Qué hacemos? Primero que llega esa persona, nosotros particularmente, uno tiene que cargar, obviamente, todos los datos de esa persona en un software para tenerlo, ¿no? Ese software puede ser un sistema de administración de la información del propio laboratorio que hace la pericia, que hace la obtención del perfil genético, o del registro provincial particularmente, pero GENIS nos da la posibilidad de tener esos datos en el mismo software de forma disociada de los perfiles genéticos. Es decir, solamente dándole acceso a una persona administrativa para que cargue esos datos de manera tal que ya nos provee una funcionalidad en la cual uno puede tener todos esos datos una vez que tenga que hacer la deconvolución de una compatibilidad entre perfiles genéticos. Obviamente los datos van disociados de los perfiles genéticos per se, y la persona que carga perfiles genéticos obviamente no tiene ni noción de quién es la persona que está cargando, solamente carga con un código, el cual se asocia internamente dentro del software. El perfil genético se carga en forma manual, en forma automatizada, con los datos que provienen de un equipo que se denomina secuenciador automático, que actualmente tenemos en los laboratorios de genética forense. El software GENIS permite cargar también imágenes y archivos a la vez, que se pueden, digamos, abrir en cualquier momento que uno necesite corroborar si los perfiles que están cargados en forma manual son compatibles con los datos crudos o los datos que provienen del secuenciador automático, es decir, del análisis que se hizo sobre ese perfil. Las comparaciones se van a hacer en función de cómo uno establezca cómo deben compararse los perfiles y las distintas categorías. Bueno, eso dentro del software también se establece de una manera muy simple, con una cantidad de parámetros muy interesante para poder trabajar, pero básicamente un imputado o un condenado se va a comparar contra sí mismo para ver si no está, y se va a comparar con evidencias de aportante único o incluso de dos aportantes, dependiendo de cómo esté configurada la categoría, o con evidencias que estén asociadas a víctimas, dependiendo de cómo también, si uno ha incorporado esa categoría o no a la base de datos. ¿Cómo se carga o cómo se eleva ese perfil genético que tenemos en nuestra base de datos local a la base de datos nacional? Bueno, a través del software GENIS, incluso también del software CODIS. No lo conozco al CODIS, pero básicamente con el software GENIS, lo que se hace es directamente cuando uno está cargando o terminó de cargar un perfil genético, si tiene ordenamiento de que ese perfil genético tiene que subir a la base de datos nacional, lo que va a hacer es apretar un botón que dice replicar a instancia superior, y automáticamente en la instancia superior, es decir, en el Registro Nacional de Datos Genéticos, van a recibir ese perfil genético, el cual va a quedar disponible para que sea aprobado o no en función de si ellos evalúan ahí la calidad del perfil, los electroferogramas, si todo está bien y es compatible con lo que ellos están solicitando, como un individuo que debe ser cargado en la base de datos. Bueno, lo van a incorporar a la base de datos. ¿Y cómo ellos se enteran de quién es ese perfil? Porque nosotros posteriormente, por el lado administrativo, enviamos todos estos datos que obtuvimos de esa persona por mail al Registro Nacional de Datos Genéticos con el código el código del software, el código único del software que tenemos nosotros para ese perfil genético. Entonces ellos, por un lado, reciben un código, un perfil genético con un código a su base de datos, y relacionan después que ese código está siendo elevado por el individuo que nosotros le mandamos por mail en relación a ese código. Ahora, ¿por qué esto funciona así en el país? Bueno, como mencionaba el doctor Pellegrino, el Registro Nacional de Datos Genéticos no tiene nada que, o sea, es un registro de datos genéticos de individuos, prácticamente es un registro de violadores, porque así es el espíritu original de la norma, que obviamente viene de la viralización de una serie de legislaciones que vienen históricamente de una ley de Estados Unidos, que es la ley Megan. Esa ley Megan no tiene nada que ver con la legislación que prevé la base de datos del FBI, donde solamente se registran perfiles genéticos y a nivel nacional, y los que hacen de convolución de a quién corresponde ese perfil genético son los laboratorios locales. No hay un registro nacional que contemple la cara de un individuo con un perfil genético de un individuo.
en ese sentido es muy diferente de lo que es la legislación nacional del Registro Nacional de Datos Genéticos. Por tanto, nosotros, si trabajáramos como en Estados Unidos, todos estos datos que yo le tengo que enviar al Registro Nacional no lo deberíamos enviar, solamente se debería enviar un perfil genético, pero como la ley nacional prevé que esto se envíe porque la ley nacional establece un registro, entonces nosotros tenemos que enviar estos datos, que son los que exige el Registro Nacional en este momento. No sé si eso jurídicamente en algún momento se va a modificar o no, pero bueno, nosotros tenemos que cumplir con esa prerrogativa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay una compatibilidad? Bueno, GENIS, particularmente hablo del soporte informático que tenemos, que es GENIS. Bueno, esa compatibilidad sale, obviamente se nos notifica a través del software, nos van a aparecer una serie de condiciones donde dice qué tipo de análisis se hizo, si es autosómico, si es a nivel de cromosoma Y. Bueno, ahí hay otro tema que después se podría comentar respecto de qué tipo de análisis permite cargar cada base de datos. ¿Qué categoría está haciendo match con esta muestra que está dando compatible con algo? ¿Qué cantidad de sistemas son compartidos entre las dos muestras? ¿Qué porcentaje de alelos compartidos? Alelos son las variantes genéticas que tiene cada sistema. ¿Qué porcentaje de alelos son compartidos? ¿Cuál es la relación de verosimilitudes basándose en dos hipótesis ya preestablecidas? Eso después puede cambiar. Para hacer una valoración preliminar en base a dos hipótesis que son las más comunes. ¿Qué nivel de exigencia, con qué nivel de exigencia se hizo esa compatibilidad o ese match? Y después hay una serie de posibilidades de hacer cálculos y para agregar escenarios de cálculo dependiendo digamos, de lo que uno quiera desarrollar en función de la estadística. Bien, esto una vez que se da, ya sea que se dé a nivel provincial, si se da a nivel provincial eso se notifica a la fiscalía que ordenó el ingreso de la evidencia forense donde se está obteniendo un match, y el Registro Nacional debería eventualmente también, digamos, notificar a los registros provinciales a los organismos jurisdiccionales que dieron origen a esas muestras. Lo importante es que antes de que esto se notifique, esto no está establecido claramente, pero algunas bases de datos, algunas legislaciones sí lo establecen así, y esto viene de cómo trabajan y operan las bases de datos a nivel internacional. Cada registro o cada laboratorio de alguna manera debería confirmar la compatibilidad observada validando el perfil genético que se remitió. Es decir, si hay una compatibilidad, vamos a suponer que existiera un match entre una muestra que nosotros enviamos al Registro Nacional y una muestra que envió el Banco de Datos Genéticos de la provincia de Buenos Aires, que recordemos ahí es la ley 13.869. Supongamos que existe una compatibilidad, lo lógico sería es que el laboratorio o el registro que elevó el perfil genético de la muestra de referencia, es decir, del condenado, repita ese perfil genético, sacándole una nueva muestra a ese individuo para confirmar ese perfil genético y después reporte que se confirma ese perfil genético al Banco de Datos Genéticos de la provincia de Buenos Aires, todo esto a través del Registro Nacional, eventualmente, o por interacción entre ambos registros provinciales, para que, digamos, obteniendo esa notificación, ese Banco de Datos Genéticos de Buenos Aires notifique a la autoridad jurisdiccional que le dio origen al perfil genético obtenido de esa evidencia forense y se pueda ampliar la investigación. Posteriormente, como los datos son remitidos a ese organismo, ya el fiscal o la autoridad jurisdiccional se puede poner en contacto con el tribunal que condenó eventualmente para ver cómo sigue o cómo avanza la investigación. Eso por un lado, que no está muy claro porque hasta ahora, digamos, como tenemos muy pocos perfiles cargados, yo no estoy seguro que haya habido todavía algún tipo de compatibilidad y por lo pronto tenemos que aprender mucho de todo ese proceso, o al menos empezar a ver cómo lo definimos. De cualquier manera,
digamos, tenemos mucho por avanzar todavía a ese respecto, y eso también tiene que ver en cómo cada jurisdicción o cada registro provincial ha elaborado los protocolos para confirmar las compatibilidades. Bien, bueno, hasta ahí era lo que quería mencionar. Particularmente, bueno, quedo a expensas de que en el foro, digamos, se pueda haber preguntas. Yo creo que particularmente hay mucho para avanzar en todo esto. Estamos recién, digamos, empezando con muchas cosas. Hay muchas jurisdicciones, hay jurisdicciones que trabajan de una manera con base de datos muy eficiente, como puede ser la de Mendoza. Hay jurisdicciones que, digamos, están recién acreditando sus propios laboratorios para poder elevar perfiles al registro nacional. Hay jurisdicciones que han firmado convenios, otras que no. No sé si es necesario eventualmente que se firmen convenios, pero bueno, eventualmente todos estamos a disposición de los magistrados para ver cómo podemos avanzar, y bueno, las consultas son bienvenidas, y particularmente nosotros en Entre Ríos recibimos muchas muestras, muestras no, perfiles genéticos de evidencias forenses que están o de causas que están siendo investigadas en otras provincias. Por ahí por diversos delitos que no pueden ser subidos al registro nacional, pero bueno, y eventualmente también incluso de personas que están siendo buscadas. Y bueno, esto también por ahí lo menciono porque, digamos, no todo necesariamente tiene que ir al registro nacional, pueden interactuar también las distintas bases de datos en las provincias. Bueno, quedo a disposición y gracias de nuevo por el espacio. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido muy ilustrativa tu exposición. Vamos a continuar siguiendo la temática del día de la fecha, hablando de herramienta de búsqueda e intercambio de perfiles genéticos en Argentina. Vamos a hablar justamente de la herramienta Genis. Para esto, María Soledad Escobar es licenciada en informática de la Universidad de La Plata. Ha trabajado en empresas multinacionales como Techint, Sun Microsystems, Veritas Software y Symantec. Ha sido consultora especialista en base de datos en Snoop Consulting. Desde 2007 hasta la actualidad trabaja en el sector público, en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Seguridad de la Nación y en el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y desde el año 2014 se desempeña como coordinadora ejecutiva del proyecto Genis en la Fundación Manuel Sadowski. Bienvenida, María Soledad, te escuchamos. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá, especialmente por la invitación a la doctora Misawak y a Reflejar y a la Jufejus. Necesito que me habiliten, por favor, para compartir, para pasar una breve presentación. Ya está habilitada, doctora. No. El anfitrión inhabilitó la función para los participantes, no me deja. A ver, aguarden un segundito, por favor. Sí, cómo no. Bueno, yo voy a hacer lo más breve posible. Voy a contarles un poquito la historia del Genis, qué es lo que hace. Ya hemos tenido casos de éxito, nadie es profeta en su tierra, dicen, y hemos tenido casos de éxito primero en el exterior, les voy a comentar. Pero bueno, que creo que son buenas noticias y que sirven para que el software siga desplegándose y creciendo acá en la Argentina. A ver si puedo. Sí, ahora puedo. Perfecto, doctora. ¿Están viendo la presentación completa? Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver de dónde surge la Fundación Dr. Manuel Sadowski, que es donde pertenezco y desde donde de alguna manera este proyecto encontró el
lugar ideal para desarrollarse, ahora vamos a ver por qué. El doctor Manuel Sadowski es considerado el padre de la informática en Argentina, prácticamente en América Latina. Fue el que trajo en el año 1963 la primera computadora Clementina, que como verán en la foto ocupaba una habitación completa. Creó un instituto de cálculo, bueno, creó también, fue el secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Raúl Alfonsín, y creó la Escuela Latinoamericana de Informática, que es que fue una escuela donde se formaron informáticos, calculistas, de lo mejor de América Latina. Bien. Así. Bueno, ¿qué es lo que da, lo que impulsa el nacimiento del GENIS? ¿Cómo se investigaba hasta la existencia de las bases de datos de ADN? En el marco de una investigación se toman distintas pruebas. Hoy por hoy, eh, digamos, en su momento, digamos, la estrella, la pericia de ADN, en las causas penales, pero hoy se le suman las pericias informáticas que están prácticamente en casi todas las causas, lo que son cámaras de seguridad, lo que son los testimonios, es más, todo lo que forma el plexo probatorio en una causa penal. Pero ¿qué pasaba con la pericia de ADN? Si se hallaba un sospechoso en la causa con quien se pudiera cotejar el resultado del perfil genético hallado en la escena del crimen, eh, se podía cotejar y había una coincidencia, una compatibilidad entre esos dos perfiles, entonces, bueno, habíamos hallado al sospechoso de la causa. Un segundo, por favor. Y si no había sospechoso, lo que pasaba era que eh, la evidencia quedaba en un expediente de una causa judicial en una fiscalía, ¿sí? Hasta que la causa o se resolviera, apareciera algún sospechoso, terminaba archivándose. Ese perfil genético, de alguna manera, se tiraba, se tiraba a la basura, pues no iba a ser utilizado para nada más. Bueno, el software Genis es una solución, evidentemente, aplicada al sistema judicial, que lo que permite es que ese perfil genético que se obtuvo en una escena del crimen, de un crimen, pueda ser, una vez obtenido el perfil, pueda ser almacenado y comparado con otros perfiles genéticos tratando de hallar coincidencias, ¿sí? Eh, Hay distintas formas de hallar coincidencias, como mostró el doctor Gustavo Martínez, explicó muy bien, digamos, claramente cómo funciona el software, y cómo funcionan las comparaciones, ¿no? Donde se configura para que se compare lo que se tenga que comparar y, por ejemplo, no se compare una víctima con cualquier evidencia, o no se hagan ciertas comparaciones que uno quiere, digamos, es configurable. Pero permite ya que esa evidencia que se obtuvo en una escena del crimen ya no se vaya, no muera en un expediente, sino esté en una base de datos y esté disponible para el cotejo, con lo que ya está cargado o con futuras evidencias o imputados que ingresen en el sistema, ¿no? Perfiles. Entonces, básicamente el código del software Genis divide eh, los perfiles genéticos en los que son referencias y evidencias. Las referencias son de un sujeto conocido. En el caso del Registro Nacional de Datos Genéticos serían de condenados por delitos contra la integridad sexual. En el caso del registro, por ejemplo, de Entre Ríos o de la provincia de Buenos Aires, que son más amplios en cuanto a la cantidad de delitos que permiten, bueno, tendré mayor cantidad de referencias. Y luego las evidencias halladas en la escena del crimen que cumplan con
las normas que especifiquen las autoridades competentes, como la Junta Técnica, bueno, explicó el doctor Gustavo Martínez, que determinadas normas que se han consensuado en ambientes científicos para saber cuáles son evidencias que sean viables de ser introducidas en una base de datos, que tengan determinada calidad, porque si no se puede correr el riesgo de tener lo que no se busca nunca en un software de esa naturaleza, es tener una coincidencia espuria, ¿sí? Una coincidencia que no es real. O sea, lo que se buscan son coincidencias que den valoraciones estadísticas altas y que, digamos, nos permitan resolver los casos. Pensemos en el funcionamiento. Se ingresan una evidencia de una provincia, luego se compara con una evidencia de otra provincia, nosotros, y hay una coincidencia, hay una correspondencia entre esas evidencias, quizás no sabemos todavía quién es el individuo que está involucrado en la causa, pero sí sabemos que participó del mismo hecho, ¿sí? O sea, no solamente la base de datos nos permite identificar a una persona responsable de un hecho por su perfil genético, por el hallazgo de su perfil genético en la base, sino que la comparación entre las mismas evidencias puede aportar a la investigación penal porque da una ruta, digamos, dónde estuvo la persona, por dónde, eh, por qué provincias estuvo, en qué momento, y eso va a ayudar obviamente a la investigación para dar con con ese sospechoso. En otros casos, si yo ya tengo una referencia almacenada en la base de un sospechoso y luego aparece una evidencia que es compatible con esa referencia, obviamente se puede determinar mediante esto. Está muy simplificado, ¿verdad? Lo que puede hacer es determinar si es el mismo sujeto vía las validaciones que especificó el doctor Martínez, que no es área de no es mi expertise, digamos, eso, sino en lo que hace el software. Pero bueno, o sea, en ese caso, si tengo una coincidencia entre la evidencia y la referencia, estaría adelante de un sujeto reincidente y podría ordenar la orden de captura. Como dijo el doctor Martínez, el GENIS está diseñado tanto para la parte forense, que es el crimen, digamos, cotidiano, y para lo que son otras causas más complejas como búsquedas de personas, ¿sí? Eh, Búsqueda de personas, trata de personas, secuestros de menores. Tenemos en la Argentina muchos casos de menores que han desaparecido y nunca han sido hallados, eh, incluso de adultas. Hay muchos casos de averiguación de paradero y ante hallazgos de restos eh, o de personas sin identificación, no se hacen los cruces genéticos para tratar de identificar a las personas buscadas. Bueno, eso es algo que sí se hace para lo hace el Banco Nacional de Datos Genéticos, que se encuentra en la última etapa de validación del GENIS para tenerlo como su software de identificación. Eh, ya lo venimos trabajando hace años, hay incluso un paper nuevo publicado en una revista científica sobre el funcionamiento del módulo de MPI, búsqueda de personas, Missing Person Identification. Y bueno, la idea de este módulo es precisamente identificar personas. Ha sido testeado en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el lugar eh, más difícil, o sea, que tiene la vara más alta en el mundo, digamos, porque hay que identificar a un individuo, a un nieto, cuando hay una generación que falta, ¿sí? Entonces hay casos donde los árboles genealógicos, que en genética forense se llaman pedigrees, constan de muy poca información genética para poder identificar a ese individuo y bueno, el GENIS logra hacerlo incluso con los casos más dificultosos que tiene el
el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por otro lado, hay un módulo que está vinculado con este, que se llama DBI, que es para casos de desastre, que es que en vez de ser casos abiertos, donde uno tiene casos de personas que son buscadas en un país, en una región, son casos de desastre donde mueren un determinado número de personas, por ejemplo, un accidente aéreo, un accidente en una ruta de un vehículo, donde los cuerpos no sean fácilmente identificables. Es decir, queden restos cuya identificación sea posible solo a través del ADN. Ese módulo para identificación de víctimas de desastre tiene, además de lo que es de los algoritmos del módulo de búsqueda de personas, lo que se llama collapsing, porque en esos casos se levantan restos de la misma persona, entonces se obtiene el mismo perfil varias veces y bueno, los ingresa, el perfil se puede ingresar en la base de datos y se va a dar cuenta y va a terminar quedándose con el mejor perfil posible para ese resto, ¿sí? Entonces se le agrega esa funcionalidad para manejar casos específicos de DBI. Y hubo un caso hace muy poquitos meses atrás, en República Dominicana, que son usuarios del GENI ya de hace un par de años, tuvieron una explosión en San Cristóbal, en una localidad donde murieron alrededor de 30 personas, y utilizaron con éxito el software del GENIS en la parte del módulo de DBI para la identificación de los restos. Estuvimos trabajando juntos con la gente de República Dominicana y bueno, Jenny salió airoso ya en casos reales, ¿no? Ya no en la teoría, sino en la práctica real. Bueno, el Jenny se arrancó hace mucho tiempo, el camino ha sido muy largo, durante el primer tiempo de desarrollo, no quiero dejar de agradecer al doctor Gustavo Martínez, que fue quien, bueno, firmó los primeros acuerdos hace muchos años con el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la Fundación. Por él era presidente de la Sociedad Argentina de Genética Forense, y fue una aportante clave en todo lo que fueron definiciones y requerimientos del GENIS y usuario experto que nos dio mucho feedback para mejorar el software. Y bueno, después empezó la etapa de despliegues por las distintas provincias y capacitación a los distintos usuarios, ¿no? Regulaciones, herramientas y tecnologías. Bueno, el GENIS está basado en estándares internacionales, cumple con las recomendaciones que da ENSI, que nombró el doctor Martínez en la presentación anterior. Se utilizaron metodologías ágiles de desarrollo, esto no es algo por ahí a ustedes les interese tanto, y con qué lenguajes y qué tecnologías se utilizaron para el desarrollo, digamos. Es una herramienta que tiene tecnologías mucho más actualizadas. Ahora se va a entrar en un proceso de upgrade de un montón de tecnologías que usa el GENIS, pero el concepto es que es todo software libre, ¿sí? Es todo open source. Eso fue un requerimiento de partida y hasta una filosofía, digamos, que tenemos de trabajar con software, abierto, ¿sí? Porque creemos que todo debe poder ser auditable. Validaciones. Validaciones que tiene el software desde el 2017-2018. El Laboratorio de Fundamentos y Herramientas para Ingeniería de Software de la UBA hizo una validación de los cálculos que hace el GENIS y la verificación de la funcionalidad de matching. ¿Perdón? Ya me va a mandar las cosas para... Bueno, continúo. Entonces, también se convocó a la Universidad Nacional de La Plata a través del laboratorio del MINTI, el
Laboratorio de Investigación de Nuevas Tecnologías Informáticas para que hiciera una auditoría de la seguridad informática. También comentó previamente el doctor Martínez que una de las premisas del software era garantizar la seguridad informática, garantizar buenos estándares en lograr estándares altos en seguridad informática, ¿sí? También eso fue validado. Pero, digamos, no terminan ahí las validaciones y las pruebas que sea, o sea, el Genix es uno de los software más sujetos a más eh, análisis, por ahí que he conocido, ha participado muchísimas universidades, incluso siempre pensando en un modo federal, en involucrar universidades del interior del país, como la Universidad de Comahue, la Universidad Nacional de Neuquén y la UNCI, que han hecho estudios poblacionales utilizando Genix como herramienta, han hecho análisis de la usabilidad, análisis funcional, y bueno, publicación y gestión de la comunidad, que es lo que vamos a ver ahora, publicación y gestión de comunidad. La Universidad Nacional de Quilmes fue la que nos bueno, la que colaboró con nosotros en lo que fue la publicación del software. Ahora vamos a llegar a esa parte al final. Bueno, fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de la Nación. Ya tenemos 4 papers publicados y vamos por más en revistas científicas para dar difusión y para a la vez validar el código en el cual se basa el GENIX. Esto es como fue evolucionando a través de las provincias, a través de los años. Entre Ríos como provincia pionera en la adopción del GENIX y en el uso. Luego, bueno, en 2017 ya teníamos 3 provincias, donde esas provincias no necesariamente quiere decir que lo estén usando, estamos hablando de provincias donde el software fue instalado y el personal técnico capacitado para el uso, ¿sí? Pero bueno, se va usando cada vez en más provincias y en 2028 llegamos a tenerlo instalado en 18 provincias, en fuerzas de seguridad, en la gendarmería, en la policía de la ciudad eh, y en la policía de la provincia de Buenos Aires, también acá en San Martín fue instalado. Y en el Banco Nacional de Datos Genéticos, como les había dicho, pero específicamente para el rubro de búsqueda de personas. Así que, digamos, desde su nacimiento, digamos, el despliegue lo vemos en los últimos años en mayor cantidad de provincias, pero también está siendo utilizado en Ciudad de México y en República Dominicana, como les comenté anteriormente. O sea, estamos en tratativas también para ser adoptado en Bolivia. O sea, la verdad es que es un software que eh, ha adquirido tantas variaciones y se ha empezado a usar cada vez más y la comunidad está ganando cada vez más confianza en su uso, ¿no? En su aplicación. Y fue el software seleccionado gracias al doctor Pellegrino eh, para ser utilizado en el Registro Nacional de Datos Genéticos Forenses. Así que, bueno, no quiero dejar de mencionar y agradecer la gestión del doctor Pellegrino, que siempre fue un defensor del software nacional y del desarrollo tecnológico y de informático nacional. Ahí, le pasé. Y bueno, pensamos, ¿por qué no pensar en grande, no? En Europa existe un tratado que se llama Tratado de Prüm, que permite que muchos países compartan perfiles genéticos, pero no tenemos nada parecido en América Latina. Y sabemos que hay delitos transnacionales que son crecientes y que podrían el día de mañana compartirse perfiles entre diversos países de la región. Y bueno, eso es un poco de pioneros aletargados. Fuimos pioneros con el ADN para el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero tuvimos que esperar 2 lamentables femicidios,
uno en el 2013 de Ángeles Rawson, otro en el 2017 de Micaela García, para que la ley con la que contamos hoy fuera reglamentada y algo se empezara a mover. Tenemos más de 30.000 condenados al 2022 por delitos contra la integridad sexual que hoy podrían estar dentro del registro nacional, y bueno, en eso se está trabajando, en que esa base de datos crezca, porque cuanto más individuos tengamos en la base de datos, más probabilidades de éxito vamos a tener de coincidencias y de resolver casos, ¿no? De que resolver casos y evitar casos futuros, ¿sí? Eso no, creo que no hay que dejar de... No solamente se trata de resolver, cuando uno logra atrapar un abusador, está, sin duda que está evitando abusos futuros, ¿no? Bueno, y para terminar, el GENIS fue ya publicado en GitHub. Esto para nosotros, en esto trabajamos con la Universidad de Quilmes. Fue todo un proceso bastante largo y tedioso. Hay que cumplir muchos requerimientos para publicar un software desde la Fundación Sadowski, es decir, en GitHub. Con el tema de la selección de la licencia, que es una licencia AGPL 3.0, que hace que el software pueda ser descargado por cualquier institución, persona que lo quiera probar. Cualquier persona puede ser aportante al, al código, con lo cual ya hay una comunidad que está trabajando sobre el software. O sea, hay una lista de requerimientos que tenemos de mejoras que han surgido por el uso, como en todo software. Y la Fundación cuenta con desarrolladores que están trabajando en esos requerimientos, y la idea de la publicación estamos trabajando con otras universidades del exterior incluso, para que en carreras de informática puedan acceder a este software y proponer también mejoras y hacer aportes. ¿Y por qué es un software abierto? ¿Y por qué creemos que es importante que sea el software utilizado en nuestro país? Por dos motivos. Primero, porque está desarrollado y validado por muchas universidades y está desarrollado por nosotros, y los perfiles genéticos son sensibles. No hablaríamos de tanta seguridad si esa información fuera información que no tenga valor. Entonces, apelar a un software que da gratis en Estados Unidos en un enlatado, que lo administra remotamente el FBI para hacer una simple actualización de software, digamos, los perfiles genéticos son información confidencial, y creemos que el GENIS proporciona ese nivel de seguridad de que los perfiles van a quedar en donde tienen que quedar, van a estar donde tienen que estar. Por otro lado, cuando se produce una coincidencia, alguien puede querer ver qué hizo el código, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Cómo se llegó a esa coincidencia, y reproducirlo a través de lo que se llama debug, seguir línea a línea, que es lo que va haciendo un programa. Bueno, eso con el GENIS se puede hacer. El códice es un enlatado, es una caja negra que nadie puede descifrar qué hace, ni nadie puede mostrar, ni tiene muchas restricciones. Es algo que nosotros podemos mostrar GENIS funcionando en todos lados, y la gente lo puede descargar y hacerlo funcionar por su propia cuenta siguiendo el manual de usuario. Así que para nosotros fue un logro publicarlo, fue un hito largar el GENIS a la comunidad informática, bioinformática. Así que bueno, y genera la confianza en que lo que el GENIS haga puede ser auditable, y eso puede hacer que una pericia se mantenga en pie versus una posible pedido de nulidad por la posibilidad de reproducir una coincidencia, por ejemplo. Bueno, hasta acá el doctor Martínez ya les mostró parte de la interfaz, no los quiero aburrir con la parte técnica, así que bueno, quedo lista para las preguntas. Muchísimas gracias, María Soledad. En esta oportunidad abrimos el espacio de si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguno de los expositores de manera verbal.
Caso contrario, como les decíamos, pueden surgir otras dudas, así que vamos a esperar una semanita más por ahí. Si ustedes quisieran consultar desde la faz operativa de sus provincias o alguna consulta técnica que les surgiera, vamos a estar contestando en el curso de una semana aproximadamente. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta del auditorio? Un aporte, Alejandra. Sí, ¿Se escucha sí. así? Bueno, mientras van pensando las preguntas que nos quieren hacer, el GENIS es un software que nos permite ir modificándolo de acuerdo a las necesidades que pueda llegar a tener el registro. No así con los software, por ejemplo el PODIS. El registro también tiene el PODIS, tiene los dos, así que se controlan. En caso de un impacto hay un doble control, pero en el CODIS no podemos hacer modificaciones, sino que tenemos que aceptarlo tal cual es. Pero algo que quiero dejar, no manejo el tema legal, pero quiero dejarlo para que lo piensen los legistas, los abogados, es que cuando en noviembre del 2020, yo ingresé en marzo del 2020 en la gestión, y en noviembre del 2020 se firma el primer convenio de transferencia de perfiles de la provincia de Salta a el registro nacional. Ahí creo que se produce un movimiento con respecto a la investigación de perfiles genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. ¿Qué quiero decir? Puede ocurrir, si acá no estoy equivocado, que un juez de una provincia utilice la prueba del perfil genético, y esa prueba puede llegar a ser invalidada si el laboratorio que hizo ese perfil genético no esté acreditado. ¿Por qué? Porque es muy probable que el abogado defensor le pregunte al registro si está recibiendo perfiles genéticos de ese laboratorio. La respuesta va a tener que ser que no. Y cuando pregunte por qué no, porque la respuesta va a ser porque ese laboratorio no reúne las condiciones, no fue acreditado, y por lo tanto no reúne las condiciones mínimas de seguridad para que ese perfil pueda ingresar al laboratorio. Por lo tanto, creo que ahí puede llegar a generar algún problema en las investigaciones de estos delitos. Por eso el tema de apelar a que tenemos que tratar de hacer todo lo posible para que los laboratorios provinciales logren la acreditación, y también, obviamente, lo que dijimos antes, que los 40.000 perfiles figuren en el registro nacional, ¿no? Exacto. Muchas gracias, José, por este aporte que estás diciendo. Es justamente la intención, el objetivo de esta jornada, esta sensibilización. Si no tenemos preguntas, porque no las estoy leyendo aún en el chat, me gustaría invitar a la doctora Alicia Mercau, que es nuestra vicepresidenta primera de Reflejar y actualmente ya es vocal del Tribunal Superior de la provincia de Santa Cruz, a hacer una reflexión al cierre de esta jornada. Si está presente, doctora Alicia. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y realmente ha sido una jornada muy buena. Creo que ha completado la primera y que ha cumplido el propósito que hemos tenido desde Reflejar y de la Junta Federal de Cortes de cumplir con este programa de sensibilización para aplicar la ley esta de registro, que también nos interpela el doctor José Pellegrino que la cumplamos. En eso estamos. Creo que en algunas provincias tenemos algunas dificultades, pero creo que por eso tenemos que continuar con este tipo. Hoy son 2 jornadas, ya habíamos tenido un encuentro anterior y creo que debemos continuar hasta tanto logremos ese objetivo de que todas las provincias nos podamos organizar y podamos aportar los datos. Por eso le agradezco siempre al doctor José Pellegrino, que ya le digo, nos pone ahí en jaque un poco. También el doctor Gustavo Martínez, que realmente, bueno, la provincia de Entre Ríos es pionera, ha tenido una muy buena organización y nos da, digamos, muchas pautas para aquellas que todavía no estamos funcionando,
así a 10 como lo están haciendo ellos, o sea, muy importante el aporte de Entre Ríos. Y por otro lado también la licenciada María Soledad Escobar, en donde nos muestra también, ya el doctor Martínez nos mostraba en la práctica su uso, y la doctora Soledad, la licenciada Soledad, lo importante de la aplicación y el éxito concreto, ¿no?, que ha tenido este software. Así que bueno, les agradezco a los disertantes en particular, a todos los participantes, los que nos han escuchado de distintas provincias, que estaba viendo los que están participando, y ya digo, para poder fomentar esto, que es lograr el registro de datos sexuales, de delitos sexuales. Así que muchísimas gracias. La doctora, la licenciada Soledad está levantando la manito, así que no sé si quiere agregar más, pero yo desde ya me despido y los despido a todos y agradezco la participación, tanto de disertantes como de quienes han, en este momento 86, pero hace un rato había más participantes. Muchas gracias, pido disculpas, nada más, muchas gracias, muchísimas gracias, doctora. Pido disculpas, olvidé decir que el GENIS fue adoptado hace un par de semanas también por la Corte Suprema de Justicia, por el Cuerpo Médico Forense. Así que eso fue también un logro muy importante para... Muy bueno. Había Y pero es que Muchas realmente gracias. el aporte del GENI es federal, y eso es muy importante. Pienso Así que es, ese ha sido el motivo de su ese éxito, tal cual. Muchas Sabemos gracias. de ese aporte. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.